Capítulo H. Física de las interacciones, naturaleza, propiedades y ámbito. Primera parte. Introducción. La naturaleza o esencia física del universo, es decir, lo que es, se sustenta, se sostiene o se fundamenta en cuatro aspectos distintos, coexistentes, copresentes y a la vez complementarios. Véase el capítulo B en la lámina 4 sobre el tetraedro de los elementos fundamentales de la naturaleza del universo. Tales cuatro elementos son: el escenario donde se extienden y cuando cambian sus componentes tangibles, es decir, las partículas físicas en el espacio y en el tiempo, actuando influencias mutuas entre ellas o interacciones físicas basadas en las propiedades físicas que las permiten y las causan, entes físicos, espacio, tiempo, partículas físicas e interacciones, entes físicos regulados integralmente por normas naturales universales, atemporales y unitarias, denominadas leyes físicas. Si no existiera este aspecto interactivo de la naturaleza del universo, es decir, la influencia física o interacción física entre las partículas, el universo sería un enjambre de tales partículas que se atravesarían unas a las otras sin afectarse mutuamente, sin cambiar ni cambiarse, sin modificar sus movimientos ni construir estructuras. No es la realidad física de nuestro universo, por lo que este aspecto constituye una columna primordial de la arquitectura con la que está construido nuestro universo físico, amén del escenario espacio-tiempo, del carácter tangible de la materia y la radiación, y por supuesto del aspecto cósmico del universo, según el cual su naturaleza o esencia no es ser un caos, sino que está basada en la conducción de sus elementos por leyes físicas. Las interacciones entre partículas se establecen entre la partícula fuente dotada de propiedades interactivas m de la masa que genera la interacción gravitatoria, la q de la carga eléctrica que genera la interacción eléctrica y la carga móvil q por velocidad que genera la interacción magnética, cuya influencia se extiende al infinito del espacio de forma continua. El campo interactivo continuo, o confinadamente interacción nuclear fuerte y débil en el núcleo atómico, y en procesos cuánticos o no continuos puntuales e instantáneos, colisiones electromagnéticas, colisiones Compton, materialización, aniquilamientos y decaimientos. Las partículas implicadas en las interacciones, sea en evolución continua como cuántica, afectan a las partículas, calificadas de afectadas o móviles, con las mismas propiedades que las fuentes de interacción. Simetría en las propiedades fuentes afectadas. Lo semejante afecta a lo semejante. Alrededor de toda partícula fuente se tienen tres ámbitos interactivos. La partícula puntual individual de ámbito, la distancia mínima de Planck, x sub p. El ámbito nuclear hasta la distancia de confinamiento nuclear, x sub n. El ámbito cortical atómico, x de la corteza atómica o átomo. Hasta aquí fenómenos no continuos o cuánticos, y el infinito espacio exterior dotado de los campos continuos gravitatorio G, eléctrico E y magnético B. Una partícula de propiedades masa, carga y velocidad se mueve por el espacio donde cada punto tiene un campo gravitatorio total G total, un campo eléctrico total E total y un campo magnético total B total, trío de campos potenciales. Tal partícula móvil se verá sometida al efecto global de tal trío de campos potenciales. Es la fuerza total ya real. Fuerza total igual a masa por gravedad total, más carga por campo eléctrico total, más carga velocidad por campo magnético total, que es ya real, que será a la vez causa del efecto en el espacio-tiempo, que es la aceleración a. La fuerza física total es un intermedio
entre causa y efecto, o ambos a la vez. Tal aceleración causa la variación de la velocidad v, y esta a su vez causa el efecto final, que es la variación de la posición r. Vector ordenador de partículas en el espacio tridimensional respecto a un sistema de referencia, y todo ello en el transcurso del tiempo t. Y este no es ni causa ni efecto de nada, simplemente es un parámetro físico matemático ordenador de los estados físicos del universo y de sus componentes, de las aceleraciones, velocidades, posiciones de las partículas físicas en el tiempo unidimensional creciente desde un estado inicial con tiempo inicial t igual a 0 de referencia. El tiempo inicial por excelencia es el tiempo inicial de la mayor evolución física, que es la historia universal, y la mayor estructura física real, nuestro universo, es decir, en su génesis, en tiempo cero, autoconsistentemente, ya que antes, al no existir partícula física, nada se extendía ni nada cambiaba. No existían el tiempo real o cronológico, pues el tiempo es consustancial al cambio, a la vez que el espacio es consustancial a la extensión. Un instante y un punto no es ni tiempo ni espacio. El tiempo y el espacio reales surgieron con el propio universo tangible de partículas, en ese primer cambio radical o Big Bang, y en esa primera estructura radical o protouniverso. En nuestra cosmología, superficie esférica de bosones creadores originales. Una vez estudiada la interacción gravitatoria en el capítulo anterior de la física de la inercia y de la interacción, caso de la gravitación de la relatividad general, lámina 26, en el capítulo H se estudiarán las interacciones electromagnéticas, lámina 27, la interacción electronuclear, interacción en el primer nivel de asociación o neutrones y núcleos atómicos en física nuclear, lámina 28, y la interacción puntual de exclusión de Pauli, lámina 29. Se estudiará la interacción electronuclear, interacción en el primer nivel de asociación o neutrones y núcleos atómicos en la física nuclear, lámina 28. La interacción puntual de exclusión de Pauli, lámina 29, y en la lámina 27b las interacciones dependientes del espacio-tiempo u ondas electromagnéticas. Se termina este capítulo H de las interacciones estudiando las interacciones anteriores aplicadas a los sistemas de partículas de segundo nivel de asociación, los átomos en sus cortezas, las moléculas y los cristales en la lámina 30. Los niveles superiores de asociación o niveles macroscópicos ya se estudia en cosmología a niveles astrofísicos y a la mayor escala del universo a niveles cosmológicos. Lámina 27. Interacción electromagnética. La partícula física, sea fermión material o bosón energético, como cuanto o punto físico dispersado en el continuo vacío, tiene existencia física expresada cuantitativamente por su masa de mínimo valor m0 o masa intrínseca constante y absoluta, y de forma relativa masa relativista m igual a m0 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado, siendo la base de la inercia o respuesta espacio-tiempo a las interacciones con las demás partículas del universo, a la vez que base de la interacción o atracción gravitatoria, atrae y es atraída, con las demás partículas del universo, dualidad gravito-inercial, y la masa, en su versión masa inercial, igual que la masa gravitatoria, principio de equivalencia de la relatividad general. Los valores de la masa, al igual que su lado presencial o interactivo de la energía que representa, energía entre masa igual a c cuadrado,
son continuos intrínseca y extrínsecamente, pero los valores estables de los fermiones con carga eléctrica tiene dos valores: la masa estable del electrón, la masa estable del protón, y los neutros o neutrinos, las diversas masas del espectro de los neutrinos, que están cuantizados. La segunda propiedad del aspecto tangible e interactivo, es decir, la carga eléctrica, tiene un único valor cuántico, Q mínimo, pero tres signos: positivo, negativo y neutro, valores cuantitativos y cualitativos intrínsecos, base de la interacción eléctrica, y junto a su expresión extrínseca, es decir, la carga dinámica, que es igual a la carga por la velocidad, carga dinámica, base de la interacción magnética. Según la estructura cuántica de la interacción, todas las partículas del universo se afectan 2 a 2 en base a las dos propiedades fundamentales de las mismas y complementarias, masa y carga, junto a la velocidad en el espacio-tiempo, en todo escenario de ámbito infinito, que son las interacciones gravitatorias, incluyendo el efecto inercial, y electromagnética, tal que el campo interactivo individual es una partícula fuente internamente indistinguible de campos internos nulos. Campo gravitatorio interno cero, campo eléctrico interno cero de la propia fuente, y con campos externos radiales, gravitatorio eléctrico, y circulares, campo magnético B, de intensidades inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Como se observa en el dibujo, tenemos una partícula física como fuente de propiedades, masa y carga, con su ámbito puntual no espacial interno indistinguible, su espacio infinito externo con su región intermedia o ámbito nuclear, es decir, un espacio con tres secciones: punto, intermedio e infinito. El espacio está configurado según un triple campo continuo y extenso: el gravitatorio, el eléctrico y el magnético. Un campo confinado electronuclear, fuerte y débil intermedio, y una interacción puntual sin campo ni bosones cuánticos de Pauli, tales entes potenciales que no se manifiestan realmente hasta que pase otra partícula física con el papel de partícula móvil afectada. La manifestación real de los campos físicos potenciales es la fuerza total, Ft, como se ha dicho. En esta lámina 27 atendamos solamente a la interacción electromagnética con su componente eléctrica E y su componente magnética B, y no debido a todas las fuentes del universo, sino a una sola fuente o fuente puntual individual o cuántica de la más simple geometría espacio-interactiva. Veamos. Una partícula física como fuente dotada del mínimo cuanto de carga eléctrica Q y cualitativamente según un signo positivo, negativo o neutro, genera un campo en todo el infinito espacio centrado radialmente en ella puntualmente, indistinguible, pero no nula, cuya influencia depende de una propiedad intrínseca escalar denominada la carga eléctrica, y tal influencia se despliega geométrica interactivamente hacia el exterior de forma radial e isótropamente, derivado del carácter escalar de la carga en el punto físico como fuente, de manera que su influencia igual es proporcional a la carga de la partícula fuente, es proporcional al valor y consigno de tal carga, pero se distribuye isótropamente en todas las direcciones, tal que en una superficie imaginaria a la distancia r, la densidad superficial es una medida de la intensidad del campo eléctrico en cada punto. Así, la intensidad del campo eléctrico es la influencia dividida entre la superficie esférica. Es proporcional a la carga
dividido entre 4pi r cuadrado. La forma matemática final del campo eléctrico en cada campo eléctrico es la conocida: campo eléctrico igual a constante eléctrica por la carga fuente dividida entre el cuadrado de la distancia por el vector director U sub R. Es decir, en el espacio externo de una fuente eléctrica puntual, el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga intrínseca de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto del espacio considerado, dirigido radialmente, U sub R, con constante de proporcionalidad, la constante eléctrica KE, de valor 9 por 10 a la 9 y unidades internacionales, siendo un campo potencial, no real, con capacidad de interacción sobre una eventual otra carga que pase por tal punto. Si la fuente es de signo positivo, el campo tiene sentido radial hacia afuera, siendo la fuente una cima potencial energética, símil que lo asemeja a que la fuente es la cima de una montaña y las piedras tienden a resbalar hacia afuera. Como veremos, si la fuente es de carga negativa, se denomina cima con S, potencial energética. Símil, la fuente es el fondo de un agujero y las piedras caen hacia adentro. Este campo potencial E tiene consecuencias interactivas reales cuando por el punto en cuestión pase otra partícula móvil de carga Q', generando una fuerza F eléctrica de valor, según la ley de Coulomb, fuerza eléctrica igual a carga móvil por el campo eléctrico en el lugar, es decir, fuerza eléctrica igual a constante eléctrica, carga fuente, carga móvil dividido entre el cuadrado de la distancia que lo separa por el vector radial U sub R, denominada fuerza eléctrica de Coulomb, descrita en la ley electrostática de Coulomb, que dice que dos partículas físicas dotadas de cargas eléctricas Q y Q', separadas a una distancia R, se interaccionan mutuamente, atractivamente en carga de distintos signos, repulsivamente en carga del mismo signo y de valor nulo, con tal que una de las cargas sea neutra, con una fuerza directamente proporcional al producto de esas cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, de dirección radial, con constante interactiva proporcional KE, constante eléctrica, que en el vacío tiene un valor de KE igual a 9 por 10 a la 9 unidades internacionales. Franklin fue el primer científico que propuso la existencia de dos signos en la materia para la carga eléctrica, dados los experimentos con la electrización de cuerpos, atracción de distintos signos y repulsión del mismo signo, donde propuso como convenio de signos que todo cuerpo que se repele de la ebonita electrizada está cargado negativamente, y si se repele del vidrio electrizado está cargado positivamente, convenio que ha condicionado los signos de todas las partículas de la historia de la física. Desde el punto de vista energético, cuando la partícula móvil se mueve en el campo de la partícula fuente, el trabajo físico del campo eléctrico de esta es trabajo igual a integral de la fuerza eléctrica, y queda al final trabajo eléctrico igual a la carga móvil por el potencial inicial menos el potencial final, siendo U sub R de variación radial. Es decir, el trabajo eléctrico es igual a la carga móvil por el potencial inicial menos el potencial final, siendo el potencial eléctrico igual a la constante eléctrica por la carga fuente dividida entre la distancia R. El potencial eléctrico en el punto debido a la fuente Q distanciado R, y la energía potencial eléctrica
de esa carga colocada en ese lugar es energía eléctrica igual a constante eléctrica KE por el producto de las cargas dividida entre la distancia R de separación. La energía potencial eléctrica de una carga Q que pasa por tal punto. Tal energía potencial se debe al par de cargas. El potencial eléctrico es el potencial de la carga fuente en el punto, pero la energía eléctrica es ya energía real, con capacidad real para afectar a las demás partículas y para convertirse en energía cinética. Para todas las partículas fuentes del universo, principio de superposición de campos. Para campos vectoriales, el campo eléctrico total es la suma de los campos eléctricos de cada fuente, y el escalar, el potencial eléctrico total, es igual a la suma de los potenciales eléctricos de todas las fuentes del universo en tal punto, que son potenciales. Y para valores reales, la fuerza total es suma de fuerzas y la energía total suma de energías, siendo ya reales por lo que son los valores causa de la aceleración A y de las velocidades V y de las posiciones R en el transcurso del tiempo T. Cuando una partícula fuente y otra móvil se encuentran insertas en un medio material, todos los valores eléctricos, tanto el campo eléctrico, fuerza eléctrica, potencial eléctrico y energía eléctrica, en cada punto del espacio o para cada móvil afectado, deben tenerse en cuenta todas las partículas cargadas, positivas o negativamente, de ese medio, agua, aceite, etc., incluyéndose una enorme suma de dichos valores eléctricos debido a esa gran cantidad de partículas del medio. Esas sumas quedan formalmente simplificadas en las expresiones de los campos, adquiriendo las mismas expresiones matemáticas dadas, pero alterando el valor de la constante eléctrica KE del vacío por otra constante eléctrica de distinto valor propia del medio denominado constante dieléctrica del medio KE, de valor específico para dicho medio material y de valor menor que en el vacío. Pero la forma matemática de los valores de los campos eléctricos, las fuerzas eléctricas potenciales y energía eléctrica efectivos quedan intactas salvo esa constante específica eléctrica. Cambiemos de interacción y veamos la interacción magnética para cargas en movimiento, es decir, fuentes con cargas Q moviéndose a velocidad V. Carga dinámica igual a carga por velocidad vectorial. Se trata de una segunda propiedad fundamental del aspecto tangible, la carga eléctrica, e interactivo. Tiene un lado extrínseco y relativo en el espacio-tiempo, que es la carga dinámica vectorial o direccional, causa de la componente circular de los campos conjunto electromagnético. E es radial, paralelo a U sub R, y B es circular, perpendicular a U sub R y a E. Estas fuentes crean un campo magnético B, potencial en cada punto, siendo perpendicular a la vez al vector radial desde la fuente U sub R y perpendicular a la propia velocidad de la fuente V, expresado en la denominada ley de Biot-Savart para una fuente puntual o carga puntual móvil, dada por campo elemental o puntual B igual constante magnética por carga velocidad producto vectorial con el vector U sub R radial dividido entre el cuadrado de la distancia. El campo magnético creado por una fuente magnética puntual o partícula cargada móvil en un punto del espacio es directamente proporcional a la propia carga dinámica Q por V, carga por vector velocidad, con producto vectorial
con vector de dirección al unitario radial USR e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia fuente-punto de carácter potencial. Si pasara por tal punto otra partícula con carga Q y velocidad v móvil, el campo potencial B se hace real con la experimentación de una fuerza magnética Fm denominada fuerza magnética de Lorentz, de valor fuerza magnética igual a carga velocidad del móvil por el campo magnético de la fuente en ese punto. Campo magnético perpendicular a la carga dinámica QV con producto vectorial dando fuerza magnética perpendicular a ambas. Así pues, en base a la propiedad fundamental de la carga eléctrica en su condición intrínseca Q y extrínseca velocidad v, tanto para fuente como para móvil, ésta experimenta una fuerza conjunta electromagnética, fuerza eléctrica más fuerza magnética. Es decir, fuerza EM, fuerza electromagnética igual carga móvil por el campo eléctrico estático en el lugar más carga velocidad del móvil por multiplicación vectorial por el campo magnético en el lugar. Si añadimos el campo gravitatorio, la fuerza total en fenómenos continuos es el trío de campos continuos. Es decir, tenemos fuerza total igual a fuerza gravitatoria más fuerza eléctrica más fuerza magnética más la fuerza de carácter no interactivo sino de carácter inercial. Fuerzas de interacción, fuerza gravitatoria, electromagnética e inercial no interactivo, la fuerza inercial igual a la masa por menos la aceleración del sistema de referencia. Tenemos, por fin, fuerza total igual masa por gravedad más carga por campo eléctrico más carga por velocidad por campo magnético más la masa por menos la aceleración del sistema de referencia. Igual, globalmente ya, por la masa por la aceleración, sintéticamente. La aceleración A medida en un sistema de referencia acelerado, de aceleración A del sistema de referencia, experimentada por la partícula móvil, de propiedades, masa, carga y velocidad, debido a los campos interactivos, gravedad, campo eléctrico y magnético. Tenemos por fin la expresión cinemática o efecto final de todas las interacciones, es decir, la aceleración en el espacio-tiempo. Aceleración igual a gravedad efectiva, es decir, gravito-inercial, más relación carga-masa del móvil multiplicada por el campo eléctrico estático más la velocidad del móvil multiplicada vectorialmente por el campo magnético en el lugar, donde G es la gravedad efectiva gravito-inercial conjunta o unificada, es decir, gravedad conjunta igual a gravedad debido a masas menos la aceleración del sistema de referencia. El segundo término es la parte electromagnética, con cierta unificación según entiende Maxwell, el campo eléctrico y magnético, dependientes y complementarios por sus derivadas espaciotemporales, como se verá en la lámina 27. Pero la parte gravito-inercial y la electromagnética no pueden unificarse, porque la masa y la carga no son lineales, como sí lo son la masa inercial y la masa gravitatoria, más que lineales iguales, unificándose gravedad e inercialidad. La carga tiene signos distintos y la masa tiene valores inerciales variables con la velocidad. Son propiedades demasiado distintas.
Desde el punto de vista energético, la fuerza magnética es circular, siempre perpendicular a la velocidad del móvil. Fuerza perpendicular a la velocidad, fuerza magnética de Lorentz, por lo que su trabajo físico es trabajo igual a integral de fuerza magnética por diferencial de desplazamiento igual a integral de Q por V por B por DDR es igual a 0, por lo que no tiene asociada energéticamente ninguna energía potencial escalar, como si le pasa a las fuerzas gravitatorias y eléctricas. Como el trabajo magnético es 0, por el teorema de la energía cinética, el trabajo igual a energía cinética final inicial, el trabajo vale 0, así pues a velocidad es constante. Los campos magnéticos no varían en los módulos de las velocidades. La aceleración tangencial es 0. Las fuerzas magnéticas solo se dedican a desviar la dirección de la velocidad, es decir, solo aportan a aceleración centrípeta. Fuerza magnética igual a QVB, seno del ángulo de forma VB, igual a la masa velocidad cuadrada partido por el radio de trayectoria. Las fuerzas magnéticas no afectan a las partículas neutras, como los neutrinos o los bosones de interacción. Por último, para un sistema de fuentes magnéticas, el campo magnético total en todo punto espacial es, por el principio de superposición, campo total igual a suma de los campos magnéticos individuales de todas las fuentes, donde hay que tener en cuenta tanto los signos de las cargas eléctricas fuente como el valor de sus velocidades y sus orientaciones vectoriales. Un ejemplo astrofísico de imán es el astro como la Tierra, las estrellas, cúmulos astrales, donde en los giros o rotaciones intrínsecas sus protones y electrones, sobre todo si hay excedentes de protones o de electrones que giran más rápidos al ser más ligeros a pesar de tener la misma carga, generan corrientes circulares de cargas alrededor del eje de giro. Al fin y al cabo, son cargas en movimientos elementales, pero todas se suman, dando un campo magnético en todo punto del espacio alrededor del astro, cuyos vectores campo, líneas de campo, entran por un punto externo llamado polo sur y salen por el extremo opuesto llamado polo norte. Estos son los astroimanes. Los imanes cotidianos, sean naturales, magnetitas, o artificiales, hierro imantado, o corrientes eléctricas, electroimanes, tienen dos extremos denominados polos magnéticos, polo sur y polo norte, y para identificarlos se realiza el siguiente convenio de signos. Un imán colocado de forma libre, colgado o flotando, el extremo que se orienta al norte geográfico terrestre se dice que es el polo norte magnético del imán, y el extremo que se orienta al polo sur geográfico se dice que es el polo sur magnético del imán. Lo que pasa es que para el planeta Tierra, dadas las propiedades de atracción entre polos distintos, queda determinada que el norte geográfico terrestre es el sur magnético del planeta Tierra y el polo sur geográfico terrestre es el polo norte magnético terrestre. Simplemente un convenio donde ha cuadrado las cosas de esta manera, así. Otro aspecto del magnetismo es que la constante Km es para el campo magnético en el vacío de valor universal 10 elevado a menos 7 unidades internacionales. Pero si las fuentes magnéticas están inmersas en un material que posee a su vez fuentes magnéticas microscópicas, átomos y moléculas con sus electrones en movimiento, a ese campo B externo habría que sumarle todos los microcampos magnéticos de las partículas de ese medio, teniendo en cuenta sus cargas positivas o negativas
y sus velocidades y sus distintas orientaciones en el espacio. Asunto muy complejo. El físico ha preferido conservar la expresión del campo magnético de Biot-Savart, pero alterando el valor de la constante magnética km, al igual que se hizo con el campo eléctrico, de manera que manteniendo la forma matemática simple del campo magnético de la ley de Biot-Savart, dentro de un medio material el valor de la constante magnética es específico de cada material, mientras que en el campo eléctrico KE es menor que en el vacío. Las cargas del medio apantallan un tanto a las cargas protagonistas. En el campo magnético KM puede adquirir valores mayores, parecidos o menores que en el vacío, dada la complejidad de signos de cargas, velocidades y orientaciones de las partículas del medio de tales átomos o moléculas, clasificando la materia magnéticamente en diamagnéticas, paramagnéticas y ferromagnéticas. Lámina 27b. Las ondas electromagnéticas, la luz y su triple naturaleza, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. El campo eléctrico y el magnético son espaciotemporalmente complementarios, donde sus variaciones temporales derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, derivada del campo magnético respecto al tiempo, y espaciales, derivada del campo eléctrico respecto al espacio y derivada del campo magnético respecto al espacio, están íntimamente relacionadas, de tal manera que permiten la transmisión de tales variaciones de ambos campos en el espacio, y simultáneamente generando las ondas electromagnéticas OEM. Una fuente con carga estática Q solo genera campo eléctrico, pero una partícula fuente con carga dinámica QV genera tanto campo eléctrico debido a la carga como campo magnético debido al propio carga-velocidad. De manera que los campos electrostáticos son campos radiales que parten desde fuentes cimas radialmente hacia ellas, cargas negativas, o cimas radialmente hacia afuera, cargas positivas, como fuentes monopolares bien distinguidas o separables, descritas en la primera ley de Maxwell, que es una forma de la ley de Coulomb. Mientras que los campos magnéticos generan campos circulares debido a fuentes dipolares indistinguibles como cimas y cimas a la vez, líneas que entran y salen en tal fuente, sin polos separables. La fuente magnética es a la vez cima por una cara y cima por la otra cara de una cierta órbita plana, o en el lenguaje magnético, tal órbita tiene una cara que es el polo norte y la otra cara es el polo sur, inseparables, como los electrones en la órbita de un átomo o las corrientes de una bobina, descrita en la segunda ley de Maxwell. Esta fuente cargada móvil, Q carga dinámica igual a carga por velocidad, genera simultáneamente campo eléctrico variable en el espacio y en el tiempo y campo magnético variable en el espacio y en el tiempo, relacionadas sus variaciones en el espacio-tiempo por la tercera y cuarta ecuaciones de Maxwell. Primera ecuación de Maxwell parte de la ley de Coulomb. Flujo del campo magnético es sobre una superficie cerrada. Es una medida de la cantidad de carga eléctrica efectiva Q o fuentes eléctricas que existen dentro, creando tal campo eléctrico de dirección radial E, entrante o cima, carga negativa, o saliente o cima, carga positiva, o sin campo, fuente neutra eléctricamente, meseta o llano. El campo eléctrico modifica el movimiento de otra carga Q', tanto tangencial como centrípetamente.
variando módulo y dirección de la velocidad de las cargas móviles. Segunda ecuación de Maxwell, parte de la ley de Biot-Savart. Flujo del campo magnético B sobre una superficie cerrada es una medida de la cantidad de fuentes magnéticas efectivas o fuentes magnéticas que existen dentro, creando tal campo magnético de dirección circular perpendicular a la superficie, por tanto flujo cero. Y por tanto las fuentes magnéticas no son fuentes efectivas radiales hacia afuera o hacia adentro, sino que cada fuente es en sí dipolar, inseparables y como entra-sale, en efecto nulo. El campo magnético solo modifica el movimiento de otra carga móvil, Q por velocidad, centrípetamente, modificando solo la dirección de dicha velocidad. Tercera ley o ecuación de Maxwell, parte de la ley de Faraday-Henry-Lane. La integral de línea del campo eléctrico es causada y equivale a la derivada del flujo del campo magnético causado por fuentes magnéticas variables, B, función del tiempo, que son imanes y corrientes móviles. Es decir, si las fuentes del campo magnético, que son cargas en movimiento Q por V, o bien corrientes eléctricas, sean imanes o hilos como los electroimanes, se mueven en el espacio, ejemplo, girando o creando campo magnético variable en sus puntos inductor. Resulta que si en ese espacio hay un soporte metálico como un hilo cerrado, se induce o produce en él una corriente de electrones, el inducido, corriente inducida, fenómeno denominado inducción electromagnética, como si existiera un campo eléctrico análogo al producido por los dos polos de una pila o de un hilo. Pero no se trata de un campo eléctrico estático, como con las cargas, sino que se trata de un campo magnético variable causa de esa corriente inducida. Así pues, las corrientes de electrones por un hilo se producen de dos maneras. Al conectar un hilo a dos zonas, una de carga negativa y otra de carga positiva, es decir, una pila, generador electroquímico, o bien colocando una espira cerrada en un espacio donde haya un campo magnético variable B, debido a que su imán o un electroimán está girando. Alternador o generador electromagnético. Si los imanes están en reposo, B, el campo magnético constante, implica que el campo inducido igual a cero, no hay corriente inducida. Si mueves un imán alrededor de una espira metálica, introduciendo, sacando o girando relativamente, creas en todos los puntos un campo magnético variable. Provocarás una corriente en tal espira. Este es el fundamento del generador electromagnético descubierto por Michel Faraday. Cuarta ley o ecuación de Maxwell, parte de la ley de Ampère complementada por Maxwell, Oersted. La integral de línea del campo magnético B es causada y equivale a la intensidad de corriente eléctrica I y al campo eléctrico variable E, cargas en movimiento como corrientes, a través de la derivada del flujo de tal campo eléctrico variable. Es decir, si en un lugar hay corrientes eléctricas de intensidad I, hilos de corriente o cargas móviles, o bien hay campos eléctricos variables porque las cargas fuentes son móviles o porque aceleran el campo eléctrico, entonces el efecto que crean es desde un campo magnético B inducido. Si tales cargas están en reposo, no hay corriente, campo eléctrico constante. Implica que el campo inducido magnético igual a cero. No hay campo magnético inducido. Si mueves unos electrones en el aire o en un hilo metálico,
crearás en todos los puntos del espacio un campo eléctrico variable. Provocarás la existencia de un campo magnético en el espacio alrededor, alterando a los imanes que existan ahí. Las dos primeras leyes de Maxwell exponen una diferencia fundamental en las fuentes eléctricas y magnéticas. Aquellas son monopolares o separables o independientes en sus dos versiones, cima o sima, repulsivas o atractivas, y ambas de interacción radial, y por ello con potenciales eléctricos asociados, potencial eléctrico V. Al variar la distancia varía la energía eléctrica, dependientes de la carga eléctrica escalar y por tanto isótropa. Pero las fuentes magnéticas son dipolares, inseparables. No se puede separar el polo norte y sur de un imán. A la vez es sima y cima, líneas entrantes salientes en la mismísima fuente, de carácter circular, no radial, y consecuentemente no tienen potenciales energéticos, no varían a la energía cinética, solo desvía la velocidad en dirección. La carga dinámica QD igual a carga por velocidad no es escalar, es vectorial y por tanto direccional, no crea un campo isótropo. Por estas razones no hay razón para unificar los campos eléctricos y magnéticos bajo un único campo C en una sencilla expresión matemática común. No obstante, la tercera y la cuarta leyes de Maxwell, más que una unificación, se tiene una complementariedad simultánea y coespacial. Los campos magnéticos variables generan paralelamente campos eléctricos inducidos, tercera ley, en los mismos puntos del espacio-tiempo, y viceversa. Los campos eléctricos variables generan paralelamente campos magnéticos inducidos, cuarta ley, en los mismos puntos del espacio-tiempo. Esta complementariedad simultánea y espacial va a desembocar en el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, OEM, a la vez que una de las tres naturalezas de la radiación luminosa o luz, es decir, su naturaleza electromagnética que vemos a continuación. Descubrimiento teórico de las ondas electromagnéticas, James Clerk Maxwell. El descubrimiento de la naturaleza o esencia física del universo se lleva a cabo por la doble vía de la observación y de la especulación, unas veces por la pura experimentación para llevar tales resultados al contenido mental de una teoría, comprobación de una hipótesis, y otras por la pura reflexión para llevar tales resultados a la exitosa comprobación en la realidad física, predicción comprobada, que nos envuelve o ambos caminos paralelamente. Dentro del trabajo intelectual reflexivo, algunas veces el razonamiento ha sido conducido a través del puro lenguaje matemático, en el cual se expresa y apoyan los argumentos físicos. Matemáticas que confiere a las teorías de una maravillosa coherencia interna y conduce a las predicciones cuantitativas más rigurosas y exactas. Maxwell fue uno de esos físicos, llamados físicos matemáticos, quien llevó muy lejos a la física de la electricidad y del magnetismo, conducidos por las matemáticas más avanzadas de su época. Descubrimiento que no se observa con los sentidos, pero se comprende con la mente, y con una mente matemática. Las ondas electromagnéticas OEM, basándose en las cuatro leyes de la electricidad y del magnetismo, heredadas de grandes físicos anteriores, unificó en cierto modo ambas fenomenologías que resultaron ser complementarias. Una lleva a la otra y viceversa, y dedujo teórica matemáticamente la existencia de la propagación de la energía electromagnética
desde fuentes materiales eléctricas dotadas de cargas y velocidades con campos variables en el tiempo, campo eléctrico variable y campo magnético variable, hacia el espacio vacío circundante y lejano, para llegar de nuevo a la materia receptora, mientras tales campos oscilan, haciendo oscilar a tales receptores, que son electrones, y convertirse en nuevas fuentes secundarias, generando una fenomenología análoga a las ondas mecánicas clásicas, es decir, unas ondas electromagnéticas. Por vía puramente matemática, basándose en sus ecuaciones, dedujo que el campo eléctrico y el campo magnético obedecían a una ecuación en derivadas parciales respecto al espacio y respecto al tiempo, idem en el campo magnético, que eran proporcionales, con constantes, las conocidas constantes, constante eléctrica y constante magnética, al igual que la ecuación de las ondas mecánicas, estas con posiciones oscilantes y aquellas con campos electromagnéticos oscilantes, con constante de proporcionalidad, constante magnética entre constante eléctrica. La constante magnética y la constante eléctrica en el vacío, que comparada o identificada con las ondas mecánicas y la constante eléctrica en el vacío, daba lugar a esta división entre la constante magnética y la constante eléctrica era igual a 1 partido por el cuadrado de la velocidad de estas ondas electromagnéticas, la inversa de la velocidad de propagación de la onda. Maxwell dedujo entonces que la velocidad de estas ondas electromagnéticas con la letra C es igual a la raíz de la constante eléctrica entre la constante magnética, denominada ecuación de Maxwell de la velocidad de las ondas, ahora ondas electromagnéticas, que calculó para deducir la sorprendente y resultante conclusión unificadora de que la velocidad era 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, es decir, la velocidad de la luz previamente medida por Römer, Fizeau y posteriormente Michelson, entre otros, relacionando tres grandes campos de la ciencia física: la electricidad, a través de la constante eléctrica, el magnetismo, la constante magnética km, y la óptica, la velocidad de la luz c. La luz, por tanto, tiene naturaleza ondulatoria y electromagnética, y no es más que un caso muy particular y puntual de onda electromagnética, de cierto intervalo o margen de energías y de frecuencia, denominado intervalo de ondas visibles o luz, dentro de una gama mucho más amplia de ondas electromagnéticas recogida en un diagrama denominado el espectro de las ondas electromagnéticas, y este a su vez está integrado en un diagrama total de todas las energías físicas cuánticas posibles por partícula física puntual individual, que recorre desde el punto vacío, límite inferior de energía masa cero, sin extensión, única entidad física continua infinita de energía cero, seguido de los gravitones de escasa energía, tales fotones electromagnéticos, bosones de interacción nuclear y partículas materiales y bosones de altísima energía, como los bosones creadores de partículas o bosones de Higgs electromagnéticos, los bosones originales creadores de universos, como el nuestro real para nosotros y paralelos indetectables para nosotros ya en otro espacio-tiempo, hasta el límite superior para todo universo posible con nuestras mismas constantes y leyes físicas, el bosón máximo de Planck. Se trata del diagrama de Planck. Véase la lámina 11b. Estos descubrimientos de Maxwell quedaron en el plano especulativo o teórico y puramente matemático, pero más tarde Hertz
lo retomó para descubrir de forma ya real o experimentar tales ondas electromagnéticas e iniciar la carrera en su materialización y perfeccionamiento técnico en la producción, emisión y recepción de ondas electromagnéticas, continuado con Marconi, transportando no solo energía, sino información en forma de sonidos e imágenes estáticas y dinámicas, como es la radio y la televisión, radares, telescopios y radiotelescopios, las radiocomunicaciones, teléfonos móviles, comunicación entre ordenadores, internet, microondas, rayos X, de radiodiagnóstico, etcétera, 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 resonancia magnética nuclear, radiación gamma, que ha transformado nuestras vidas en todos los ámbitos de forma alucinante. Además, el mundo natural nos muestra su diversidad radiativa con la luz visible, radiación gamma, infrarrojo, ultravioletas solares, etcétera, etcétera. Las ecuaciones diferenciales resultantes de los cálculos de Maxwell para el campo eléctrico y magnético variable, análogas a las ondas mecánicas, arrojan las siguientes soluciones armónicas para, o simples, las más simples, o monofrecuenciales, para las ondas electromagnéticas más sencillas, individuales o monocromáticas, de única frecuencia W o frecuencia F elemental. Campo eléctrico variable igual campo eléctrico máximo por el seno de la frecuencia por tiempo menos el número de onda K por la posición, o bien el campo magnético variable igual a campo magnético máximo por el seno de la frecuencia por el tiempo menos el número de ondas K por la posición. Los valores variables en el espacio-tiempo del campo electromagnético EB son ondas armónicas periódicas en el espacio-tiempo que viajan juntas a la misma velocidad c en direcciones perpendiculares a ambos campos en cada punto del espacio, y estos oscilan en cada punto por donde pasa la onda electromagnética desde un máximo E0 y B0 a 0, ambos vectores perpendiculares entre sí y perpendiculares a dicha dirección de propagación. Es una onda transversal, mientras que la relación entre ambos vectores es lineal, es decir, el campo eléctrico variable es igual a c, la velocidad de propagación, por el campo magnético variable, a la vez que sus amplitudes o máximas de oscilaciones también tienen la misma proporcionalidad. Campo eléctrico máximo es igual a c, velocidad de propagación, por el campo magnético máximo, y ambas ondas viajan en fase. Sus máximos y nulos coinciden periódicamente, precisamente cada tiempo igual a cada mitad de periodo temporal de oscilación, que es tiempo igual, periodo igual a inversa de la frecuencia e igual a 2pi entre frecuencia angular. Y también mitad de periodo espacial de oscilación o longitud de onda. La longitud de onda es igual a 2pi partido por el número de ondas, relacionando el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular con la longitud de onda L y el número de onda K, de tales ecuaciones armónicas de ondas electromagnéticas monocromáticas. Deducimos que la velocidad de propagación c es velocidad de propagación igual a longitud propagada dividente el tiempo que tarda, expresión cinemática ondulatoria de la velocidad de las ondas electromagnéticas. Otro, y también vale velocidad de la luz es igual a la longitud de onda partido por el periodo de la onda. También ya he mencionado la ecuación de Maxwell de la velocidad de las ondas electromagnéticas es velocidad c igual a raíz de la constante eléctrica entre la constante magnética.
expresión desde el punto de vista interactivo. Y además la expresión cinemática que se ha hecho antes de velocidad de la luz es el espacio entre el tiempo que recorre, como toda velocidad. Veamos el mecanismo de transmisión de energía electromagnética de una onda electromagnética desde su producción en la fuente material, su propagación en el espacio vacío, su recepción en el receptor material y su propagación en el interior de la materia, en base a su naturaleza electromagnética así como ondulatoria. Una partícula cargada Q, sobre todo el electrón al ser más ligero y móvil dentro de la materia en la fuente, oscila en una antena de forma acelerada oscilantemente, fuente, debido a que algún campo magnético provoca esta oscilación. Un circuito de alterna de un dispositivo electrónico como un móvil, un radar, una antena de televisión, de radio, etc. Debido a ello, el electrón posee un campo externo E en cada punto del espacio que, además de ser variable espacialmente, ya se sabe, es variable temporalmente al cambiar el electrón de posición. Genera un campo variable espacial y temporalmente E de xt. Paralelamente, al oscilar el electrón o carga en movimiento, la carga dinámica igual a carga por velocidad, este genera un campo magnético que varía en el espacio, ya se sabe, pero que también varía en el tiempo, al variar la velocidad por dicho electrón acelerado oscilante. Genera un campo magnético variable en el tiempo y en el espacio. No obstante, el gran descubrimiento de Maxwell consiste en que esos dos campos simultáneos y perpendiculares entre sí en cada punto no se circunscribe a las inmediaciones, sino que se propaga o se extiende a los exteriores de la fuente en todas direcciones o radialmente. Por ello, las ondas electromagnéticas también se denominan radiación electromagnética. Estos campos se expanden radialmente formando una esfera creciente de radio R igual a C por T, cada vez mayor en el tiempo. Estos campos electromagnéticos son potenciales extendiéndose a la velocidad de la luz C, a la vez que transporta energía ubicada en una entidad energética que a la vez es partícula y onda, es decir, el conocido fotón, el cual es una partícula física que solo se mueve a la única velocidad absoluta c de la luz y no existe otra velocidad, por lo que su masa de reposo es cero. Es decir, es una partícula no material, sino radiativa, pura energía. A la vez, su ubicación potencial o probabilística está asentada en un halo u onda inercial o pulso envolvente donde es más probable encontrarla con valores idénticos a la onda electromagnética en la que se transporta simultáneamente, es decir, por de Broglie, la longitud de onda es h de Planck entre masa fotón c velocidad de luz, siendo m igual a e partido por c cuadrado y e igual a h por f, según de Broglie, Einstein y Planck. Así pues, el pulso de onda electromagnética tiene tres componentes que le confiere de triple naturaleza a las ondas electromagnéticas, como la luz. Doble campo eléctrico-magnético, naturaleza electromagnética, onda periódica en el espacio, longitud de onda, y el tiempo y frecuencia, que se expande a la velocidad c, naturaleza ondulatoria, y dualidad onda inercial de probabilidad y corpúsculo, halo y fotón. El halo es un campo inercial de probabilidad potencial detectable y el fondo es una partícula detectada realmente. Cuando la onda electromagnética parte de la fuente, los puntos vacíos del espacio adquieren tales campos eléctrico y magnético, pero con un retraso
de un tiempo igual a x partido por c. Es decir, el tiempo de retraso es la distancia de ese punto del espacio entre la velocidad de la luz c, a la vez que le llega el fotón y su halo o pulso de probabilidad. En el espacio vacío, el campo eléctrico, el magnético y el fotón no causan efectos, pues el vacío no es ni una entidad tangible ni interactiva, no afecta ni es afectado. El fotón es estable. Cuando aparece la materia receptora, otra antena con sus electrones susceptibles de oscilar atados a la estructura de la antena del metal, el doble campo eléctrico-magnético provoca la oscilación de los electrones de la misma, según la fuerza electromagnética de Lorentz. Fuerza electromagnética igual a carga de campo más carga velocidad por campo magnético igual a masa por aceleración. Es decir, la aceleración del electrón es relación carga-masa por campo eléctrico más velocidad producto vectorial con campo magnético. Y aquí una consecuencia interesantísima: estos campos deberían afectar a todas las cargas, protones o electrones, de la antena receptora, pero como la masa de los electrones es mucho menor que la de los protones, es el electrón el que experimenta una aceleración oscilatoria importante y relevante respecto al prácticamente estático protón o núcleo atómico. Debido a ello, el electrón oscilante de la materia de la antena receptora se convierte en un foco secundario de la onda electromagnética, y esta es la clave, según Huygens y su principio de transmisión de una onda, por la que la onda electromagnética tiene propiedades ondulatorias análogas a una onda mecánica, es decir, se refleja, se refracta, se dispersa, interfiere y se difracta. Según esto, podemos llamar onda a una onda electromagnética, más que por su naturaleza, por su fenomenología análoga. Las ondas se propagan por reflexión y refracción. Al cambiar de medio de propagación, las ondas bordean obstáculos, ya que en los bordes se producen tales focos secundarios. Varias ondas en un mismo lugar se superponen o interfieren, generando en cada punto valores constructivos y destructivos. Ondas compuestas se descomponen y ondas simples se componen exactamente igual por el principio de superposición de campos eléctricos y magnéticos, igualmente en las ondas electromagnéticas. En las ondas mecánicas, el foco original alimenta de energía mecánica a todas las partículas del medio donde se propaga, y esto es porque las partículas del medio material están unidas por enlace, por lo que las ondas mecánicas solo se propagan por medios materiales, obligándolas a oscilar como ella misma, mientras que en las ondas electromagnéticas el foco original crea campos eléctricos y magnéticos que se propagan a la velocidad de la luz, llegando retardados a un tiempo retardado t igual a x partido por c en cada punto espacial, junto con la energía del fotón, que en medio del vacío se extiende sin necesidad de átomos o electrones intermediarios. Por ello, las ondas electromagnéticas se pueden transmitir en el vacío. Cuando llega a la materia receptora, el campo electromagnético hace oscilar a los electrones y no a los protones o núcleos, ya visto, absorbiendo la energía que porta el fotón, y oscila según tal energía que porta, energía igual a masa c cuadrado o h de Planck por frecuencia, con la frecuencia de esa onda electromagnética y ese fotón. Ese electrón receptor se convierte en foco secundario y la historia se repite. Este foco secundario emite campo electromagnético, fotón al vacío o al aire, de nuevo, con la misma velocidad que llevaba c, y fenómeno de la reflexión, o bien se transmite en el vacío interior de la materia del receptor a la velocidad de la luz, pero muy pronto se topa dentro de la materia con otro electrón de tal sistema material, otro foco ya terciario, que a su vez
absorbe e emite tal fotón haciendo oscilar a ese electrón. Es el fenómeno de la refracción. Los fotones y transmisiones de campo electromagnético en el vacío no encuentran focos para absorber o emitir, por lo que limpiamente se propagan a la conocida velocidad C universal en el vacío, valor absoluto, constante e independiente del sistema material de referencia. ¿Qué ocurre en la propagación de ondas electromagnéticas dentro de la materia? Se denominan materiales transparentes si no absorben definitivamente a los fotones. En calor translúcido se absorben parcialmente en calor y opacos se absorben todos los fotones en calor, no permitiendo propagarse a la luz. ¿Qué ocurre ahí dentro? El fotón viaja a la velocidad de la luz entre átomo y átomo o molécula, donde hay vacío, pero sufre retrasos al absorberse y emitirse por cada átomo con su electrón oscilante que se encuentra capa a capa en su camino por el material durante millones y millones de absorciones y emisiones. Esto retrasa la velocidad y por eso la velocidad de la luz en materiales transparentes es más baja. Símil: un autobús funciona moviéndose a una determinada velocidad, pero en un viaje directo sin parar en estaciones, la velocidad del trayecto es c, la misma que siempre. No obstante, en un trayecto con paradas, estas paradas provocan que el traslado del autobús se realice a una velocidad promedio menor que la línea sin estaciones. En las ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación en la materia transparente es menor que la velocidad de la luz de las ondas en el vacío, valor que depende de la estructura química o tipo de sustancia del material, y por eso la velocidad de la luz universal es el del vacío c absoluta, pero en la materia es menor, provocando por ello la desviación de los rayos en la reflexión según Snell, y por lo tanto acusa fenómenos ondulatorios como en las ondas mecánicas. En la difracción dibujo los campos eléctricos magnéticos. El fotón que llega a los agujerillos A y A' hacen oscilar a los electrones de los agujeros, convirtiéndose en focos secundarios que dirigen sus fotones en todas direcciones bordeando el agujero. Difracción. A la vez que tales ondas, o los fotones con sus halos, llegan a la pantalla material superponiéndose interferencialmente. Mientras viajan por el espacio son entidades potenciales, probabilísticas, pero al llegar a la pantalla los campos se suman vectorialmente, generando suma o construcción o resta o destrucción, provocando que en unos puntos el campo eléctrico magnético pequeños halos de baja probabilidad, zona de interferencia constructiva, que se manifiesta realmente con muchos fotones y aspecto luminoso. Lo potencial se convierte ya en real cuando observamos que hay rayas oscuras y rayas luminosas alternativas, o diagrama de interferencia con claros oscuros propio de una onda, análogamente a las ondas mecánicas, aspecto ondulatorio de las ondas electromagnéticas. Pero los impactos de fotones sobre la pantalla son individuales o corpusculares, aspecto corpuscular, y los electrones de la pantalla sufren oscilaciones mandándonos su fotón en conjunto, un diagrama de puntos con aspectos de claroscuro alternativo. Por esta apariencia se tiene que son ondas, como las ondas mecánicas, pero la naturaleza de las ondas mecánicas y las electromagnéticas son muy distintas. Comprendemos y observamos la manifestación simultánea de la triple naturaleza de las ondas electromagnéticas,
carácter electromagnético, Maxwell, carácter ondulatorio, Huygens y Young, y carácter corpuscular, Planck y Einstein y Newton. Las fuentes de ondas electromagnéticas son los electrones oscilantes en una antena o los electrones saltantes en la corteza de los átomos y moléculas, generando campos potenciales electromagnéticos que nada alteran en el vacío porque no hay cargas, pero moldean las oscilaciones de los electrones receptores en la materia receptora. La energía que aporta a distancia la onda electromagnética en su fotón estable durante el trayecto vacío a la velocidad límite c parte de una fluctuación electromagnética en la fuente, donde la oscilación del electrón o el salto entre orbitales del mismo desde el orbital externo de mayor energía mecánica al de menor energía más interno transforma tal variación de energía mecánica en una partícula energética de radiación o bosón de radiación libre electromagnética, es decir, el fotón, según 0 igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial más la energía del fotón, según un proceso cuántico inelástico donde la energía mecánica no es constante. La energía cinética del electrón no se transforma en energía eléctrica, sino que la energía del fotón es igual a la energía mecánica inicial menos la energía mecánica final debido a dos niveles en la corteza. Bosón de interacción electromagnética o fotón de masa de reposo 0 y única velocidad de movimiento c de la luz. Partícula libre con potencial para escapar al infinito exterior, salvo que se encuentre con la materia, conservándose en este fenómeno cuántico la energía masa, la carga eléctrica, la cantidad de movimiento y el momento cinético. Es un fenómeno inelástico porque la energía no se queda en las partículas materiales dentro del átomo en forma de energía mecánica, cinética y potencia eléctrica, conservándose, sino que se disipa dispersándose en forma de radiación fotónica, pero sí que la energía total se conserva, naturalmente, a la vez que la entropía aumenta por tal magnífica dispersión y a la máxima velocidad natural. Cuando el fotón llega a otro átomo, su contenido energético se vuelve a transformar en energía mecánica, saltando el electrón receptor a niveles superiores, aumentando su energía mecánica, convirtiendo a este átomo con su electrón en foco secundario, pues volverá a soltar el fotón que se evacuará hacia otro lugar y, según el principio de Huygens, este es el fundamento cuántico por el cual los haces de fotones se comportan como fenómenos ondulatorios, con reflexión, refracción, dispersión, difracción. Estos saltos electrónicos instantáneos puntuales, origen cuántico de los fotones y de las ondas electromagnéticas, son aceleraciones que provocan tales ondas electromagnéticas, siendo un fenómeno de triple naturaleza física: corpuscular, cuántica, corpuscular, ondulatoria, cuántica, ondulatoria y electromagnética, con la propagación de una onda de campo variable, campo eléctrico y magnético variables, a la vez que energética, según energía del fotón igual a h de Planck por la frecuencia, según Planck, y energía del fotón igual a masa en vuelo del fotón por c cuadrado, según Einstein, y la longitud de onda del fotón igual a h de Planck entre masa c, según de Broglie, y en cada punto del espacio existe un campo magnético y eléctrico y un fotón dotado de energía en movimiento libre y estable, a la velocidad límite natural extrema universal c de la velocidad de la luz de las ondas electromagnéticas.
Estos fotones pueden transportar diversos contenidos de energía, de masa en vuelo a la velocidad c única, frecuencias y longitudes de onda asociadas según las expresiones anteriores, desde energía cero, no existe fotón, o punto vacío, gravitones, estos de origen gravitatorio cuántico, fotones de las ondas de radio, microondas, infrarrojo, el intervalo de los fotones visibles por el ojo humano, los ultravioletas, rayos X, rayos gamma, según una colección de fotones u ondas electromagnéticas, denominado el espectro electromagnético. Este esquema es a la diversidad o colección de las partículas de radiación como el sistema periódico lo es respecto a la diversidad de los átomos de la materia, salvo que las partículas de radiación son puntuales o individuales y no presentan estructura interna, ordenándose simplemente en forma creciente de energías, frecuencias o masas, mientras que los átomos de los elementos químicos presentan regularidades en la estructura de su corteza y distribución de sus electrones debido a la complejidad y al carácter cuántico de dicha corteza en el átomo. Por otra parte, el fotón como partícula física es un bosón de interacción electromagnética libre. Nace de una variación de energía entre cargas eléctricas y muere en otra variación de energía entre cargas, mientras vuela establemente en el vacío, incluso en el estrecho vacío intercorpuscular dentro de la materia transparente. Tiene carácter relativista, en el sentido de que no puede viajar a ninguna velocidad respecto a un sistema de referencia, a todo sistema de referencia, un cuerpo material que puede ser fuente o su receptor, salvo a la velocidad c, constante, absoluta, uniforme y para todo sistema de referencia. Detalle paradójico, que convierte al fotón en la partícula límite del espacio-tiempo, como muestran los experimentos de Bertozzi. Se verá en Relatividad lámina 25, y los experimentos de la medida de la velocidad de todos los fotones del espectro electromagnético y los experimentos de Michelson-Morley. Vemos en la gráfica adjunta, línea verde curva, que las partículas materiales o fermiones para un mismo sistema de referencia, cuando adquieren grandes energías inerciales o cinéticas, la velocidad no aumenta ilimitadamente, sino que encuentra un límite asintótico natural en la velocidad c, como explica la relatividad especial de Einstein. A la vez, para una partícula material lanzada con cierta energía, esta energía se medirá distintamente en todos los sistemas de referencia posibles del universo, pero las velocidades medidas en todos los sistemas de referencia no logran sobrepasar la velocidad c. Es decir, el universo está atado o unificado inercialmente, de manera que dados dos partículas cualesquiera del universo, la velocidad relativa entre ellas no supera a c, por mucha energía cinética relativa que tenga entre ellas. Toda la energía que se adquiera o su medida en cualquier sistema de referencia se invertirá en masa-velocidad, cada vez más en masa que en velocidad, con el límite asintótico de la velocidad c de la luz. Por otra parte, al medirse fotones de distintas energías, línea vertical verde de la gráfica de Bertozzi, todos tienen la misma velocidad c, aunque distintas energías cinéticas y frecuencia Fi, o bien al medir un solo fotón con frecuencia Fi y con energía SUI respecto al sistema de referencia de la fuente desde donde partió, para todos los sistemas de referencia del universo, todos los cuerpos que recibirán al fotón, la velocidad seguirá siendo c la misma, pero las frecuencias y energías serán relativas o distintas. Lámina 25. La velocidad de la luz, las ondas electromagnéticas o los fotones es universal
en todas circunstancias físicas y para todos los sistemas de referencia. Pero las masas relativistas, frecuencias, energías y longitudes de onda son relativas, existiendo leyes de transformación que relacionan las medidas en distintos sistemas de referencia, en fuente y receptor por la ley de Doppler o por la ley de Einstein. Analogías y diferencias entre el fotón, el gravitón, los bosones nucleares y el neutrino. Todas estas partículas físicas tienen en común el ser eléctricamente neutros y por lo tanto sus movimientos no son afectados por campos electromagnéticos, pero todas sí son afectadas por campos gravitatorios por tener masa relativista en vuelo, masa igual a su energía entre c cuadrado. Mientras que el fotón, el gravitón y los bosones nucleares son partículas de radiación o de energía pura, no tienen masa de reposo, por lo tanto masa de reposo cero, por ello no son materiales, viajan a la única velocidad c, son bosones de interacción. Los neutrinos son fermiones o partículas materiales gravitatorias, con masa de reposo, m0 no nula, y con velocidades menores que la velocidad de la luz, incluido el reposo. Los bosones de interacción nacen de la variación de energía entre un par de partículas enlazadas. El gravitón nace de un salto cuántico entre un par de partículas en interacción gravitatoria y asimismo se extingue, viajando libremente entre pares y pares de partículas. El fotón nace de un salto cuántico entre un par de partículas cargadas de interacción electromagnética y así mismo se extingue viajando libremente entre pares y pares de partículas cargadas. Los gluones nacen y se extinguen casi instantáneamente entre pares de protones vecinales, nucleares, oscilantes, estando confinados en interacción electrofuerte. Los debilones nacen y se extinguen casi instantáneamente entre pares de protón-electrón en órbita de oscilación en el neutrón, estando confinados en interacción electrodébil. Sin embargo, los neutrinos surgen desde una sola partícula altamente inestable, a la cual les sobra más energía intrínseca, que decae en la partícula estable correspondiente para viajar al espacio e intentar colisionar con el resto del universo, pero dada su neutralidad lo hace con muy poquísima probabilidad. Son los fermiones fantasma del universo. Análogamente, los gravitones, dada su escasísima energía por su origen gravitatorio, tienen tan poca energía que no logran alterar los electrones corticales de la materia, por lo que pasan de largo siendo los bosones fantasmas del universo. Por último, hay una partícula especial que es un híbrido entre ser fotón o ser neutrino. El neutrino fotónico, con masa de reposo cero y velocidad de la luz, como el fotón, pero surge desde una sola partícula inestable en decaimiento. Los restantes neutrinos, espectros de neutrinos, ya son materiales con diversas masas de reposo estables, no nulas, y velocidades menores que la velocidad de la luz, incluido el reposo, como el neutrino electrónico, el muónico, el tauónico y otros de gran masa con origen en la génesis universal, aún no descubiertas, pero ya van recibiendo nombres extraños. Son unos neutrinos primordiales de gran masa que se han quedado en los intersticios de la materia electromagnética, constituyendo la conocida materia oscura. Focos, emisores y receptores. Efecto de dispersión radial, geométrico. Efecto de movimiento relativo, relatividad especial, efecto Doppler. Efecto gravitatorio, relatividad general, efecto Einstein. Y efecto espacio-tiempo por
velocidad de la luz limitada. A. Un foco de radiación electromagnética expande al espacio un campo electromagnético para afectar a los pares de cargas eléctricas de la materia receptora que encuentre por el camino y además expande fotones que se dispersan radialmente en todas direcciones cada segundo, de manera que dicha energía radiada total por el foco, energía total, cruza una superficie esférica de radio R cada segundo, cada tiempo t, siendo la intensidad de energía en cada punto del espacio alejado una distancia del foco la siguiente. Intensidad es igual a energía dispersada en total entre el tiempo dividida o distribuida entre la superficie esférica de superficie 4pi r cuadrado, vatios por metro cuadrado. En un primer punto, cuando la energía llega a una materia receptora a r metros, en un segundo punto la intensidad es I igual a E, energía, tiempo, entre 4pi r cuadrado, donde el tiempo t es el mismo, y la energía distribuida por la esfera es del primer punto y la esfera a la que pertenece el segundo punto receptor son la misma. La energía total que cruza toda la superficie esférica centrada en el foco es la misma y el tiempo el mismo. Conservación de la energía expandida. Así pues, tenemos que la energía cruzada en un punto, en una superficie y en otra son iguales. La energía total, conservación de la energía expandida. Así pues, tenemos que la energía total igual a 4 pi r cuadrado y su 0, t igual 4 pi r cuadrado y t, resultando la relación intensidad-distancia de luz entre dos lugares. En definitiva, la intensidad que cruza un lugar situado en distancia r es igual a la intensidad que cruza otro lugar a distancia r sub 0 multiplicada por r sub 0 cuadrado partido por r cuadrado. Un mismo foco expande energía con su lluvia de fotones en todas direcciones, isótropamente, pero la energía o el número de fotones que llega a un lugar, intensidad I, a distancia r, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la conocida ley del inverso al cuadrado para la luz o los fotones. Una estrella o una galaxia, como foco de luz o de fotones, emite de manera que cuanto más lejos esté el receptor, menos intensidad o número de fotones por metro cuadrado recibirá, resultando una imagen muy debilitada, casi imperceptible y a veces imperceptible, según las características técnicas del aparato registrador. El astrofísico construye un receptor con una grandísima superficie receptora, los telescopios con antenas parabólicas inmensas, para captar el número mayor de fotones posible y concentrarlos en una imagen nítida. Telescopios de Newton. Ver oscuridad desde un rincón del universo no significa necesariamente que no recibamos fotones, sino que la energía por fotón sub f o el número de fotones que recibamos es escaso. El número de fotones es igual a la densidad superficial de fotones por la superficie de la antena receptora. Según intensidad o densidad de fotones por metro cuadrado y la superficie de nuestra antena S. Esta intensidad o densidad promedio de fotones que recibamos del resto del universo es una medida de lo disperso que se encuentra dicho universo, de lo enfriado que se encuentra y de lo evolucionado que está en el tiempo. B. Cuando un foco lanza partículas materiales como electrones, masa de reposo no nula y velocidad menor que c, la energía cinética de tales partículas va a depender de la velocidad
del receptor respecto a ese foco. Se mide por la violencia de la colisión, de modo que receptores que se alejan reciben más lentamente a tales electrones y receptores que se acercan reciben más rápidamente a los mismos, velocidades y masa energías relativistas relativas. Sin embargo, para partículas de energía pura como los fotones, masa reposo cero y velocidad única c, la velocidad de los mismos es la misma respecto al foco emisor como el receptor, pero su energía, masa, frecuencia y longitud de onda captadas en distintos receptores con distintas velocidades son distintas, son relativas. El efecto Doppler para las ondas electromagnéticas o fotones nos informa de la relación entre la frecuencia de la emisión respecto a la fuente, F0, la denominada frecuencia propia o auténtica, derivada de su origen, en esa estrella foco o bien captada en un receptor en reposo respecto a ella, y la frecuencia captada en un receptor a una velocidad radial más o menos v, alejamiento o acercamiento respectivamente. La ley de Doppler es frecuencia recibida es igual frecuencia emitida por el foco por 1 menos v partido por c partido por la raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Misma expresión si consideramos que la energía o masa. Veamos algunas consecuencias. Si el receptor está en reposo radial, como el Sol respecto a nosotros, respecto a la fuente, velocidad cero, tenemos que la frecuencia es la frecuencia de emisión la misma. Se mide la frecuencia auténtica con la que el fotón abandona la estrella, foco emisora. Si el receptor se aleja del foco, velocidad positiva, la frecuencia disminuye, frecuencia menor que la frecuencia del foco. Desplazamiento o corrimiento al rojo de todos los fotones del espectro. Si el receptor se acerca al foco, velocidad negativa, la frecuencia aumenta. Desplazamiento o corrimiento al violeta de todos los fotones del espectro. Estos aumentos o disminuciones de la frecuencia, la masa o la energía de los fotones no se debe a que ganen o pierdan energía, sino que tales valores son relativos y se miden con valores distintos aunque relacionados, ecuación de Doppler, en distintos sistemas de referencia, pero las leyes son las mismas en todas las referencias. Respecto a la longitud de onda igual a velocidad c entre frecuencias, también varía de un sistema de referencia a otro, pero esto no quiere decir que el espacio sea dilatado o contraído, como ya se verá en el capítulo G de relatividad, pues el espacio en sí no es tangible, solo es un escenario imperturbable. Veamos otra consecuencia más bastante interesante. ¿Qué ocurriría si el receptor se aleja de la fuente a la velocidad c de los propios fotones? A velocidad c. Si aplicamos velocidad c a la ley de Doppler, tenemos que la frecuencia captada es frecuencia emitida desde el foco por 0 partido por 0, indeterminación matemática que se resuelve por el método de L'Hopital, derivando numerador y denominador independientemente y sustituyendo de nuevo la velocidad c. Resulta frecuencia 0. Significa que si un receptor material se aleja a la velocidad c del foco material que envía luz o fotones, la frecuencia que captaría sería 0, es decir, no recibiría luz del foco. Pero como es irreal físicamente que un emisor material viaja a la velocidad c entre pares de materiales, por relatividad tendría energía infinita, que es irreal físicamente. Jamás tendremos frecuencia 0. No es posible que la luz lanzada por un foco como una estrella nunca llegue a todos los receptores del resto del universo.
por lo que la luz que parte de una estrella o foco tiene garantizada la llegada a todos los astros de todo el universo. Solo es cuestión de tiempo y su detectabilidad depende de la lejanía según la inversa del cuadrado de la distancia. A más lejanía, más distancia, menor intensidad, menor número de fotones por metro cuadrado, sea por la retina del ojo o por un telescopio. Si ese número de fotones por metro cuadrado es bajísimo, por altísima R, no se detectará, pero los fotones sí nos llegan, no desaparecen, aunque muy escasos en el número de fotones, y también puede ser de muy baja frecuencia. No tiene sentido pues el denominado Big Rip, donde el universo se separa en zonas inconectadas ópticamente. Contrariamente, el universo no está solo unificado inercialmente. No nos podemos alejar mutuamente a más de la velocidad de la luz todos con todos. También está unificado interaccionalmente. Todo está interaccionando con todo gravitatoria y electromagnéticamente. Y también ópticamente. Todo se ilumina con todo o está en camino de ello, aunque a veces por lejanía muy débilmente. Los únicos fotones que ya no nos iluminan son los absorbidos en la materia de manera electromagnética y los absorbidos gravitatoriamente en la superficie frontera de los agujeros negros, como vemos en el capítulo K de agujeros negros. C. Los fotones son partículas físicas dotadas evidentemente de energía y por tanto de masa igual a energía partido por c cuadrado. Einstein, relatividad especial o relatividad de inercia. Lámina 25. Aunque de masa en vuelo extremo, velocidad c única, por supuesto. En reposo, masa cero. Y por ello, según Einstein, en relatividad general o gravitatoria, esa masa inercial tiene su doble cara gravitatoria, dualidad masa inercial aleatoria, masa inercial igual aleatoria, principio de equivalencia, por lo que la luz es susceptible de atraer y ser atraída universalmente por interacción gravitatoria. Lámina 26. Recuérdese el experimento del eclipse solar de Eddington, donde se demuestra la gravedad sobre la luz al curvar los rayos de un par de estrellas detrás del Sol, efecto de lente gravitatoria. No cambia la velocidad c, pero sí su dirección curvando la trayectoria del rayo luminoso. Como ya se demostrará en la lámina 26, el fotón que viaja desde las cercanías de una estrella emisora saliendo con frecuencia F1, estando a distancia R1, alejándose hasta un segundo lugar receptor, por ejemplo nosotros aquí en la Tierra, a la distancia R2, registra una frecuencia distinta, ya que debido a la interacción gravitatoria, el fotón al alejarse adquiere otra energía potencial gravitatoria a costa de su propia energía cinética, que disminuye por ello, disminuyendo su masa inercial y su energía y su frecuencia, manteniendo la velocidad de la luz constante. Se verá en la lámina 26. En este efecto relativista general de Einstein se conserva la energía mecánica del fotón. Energía mecánica igual a energía cinética más gravitatoria en un primer lugar, igual a energía cinética y gravitatoria en otro lugar, siendo la energía mecánica constante, obteniéndose finalmente, después de una demostración sencilla, que la frecuencia captada en un lugar F2 es igual a la frecuencia de donde sale el fotón F1 por 1 menos gmc cuadrado posición inicial partido de 1 menos gmc cuadrado la posición final, donde la masa es la masa de la estrella que afecta gravitatoriamente al fotón que se aleja. Como vemos, se puede comprobar que si el fotón
se aleja de una estrella para llegar a nosotros, la frecuencia disminuye, corrimiento al rojo gravitatorio de Einstein. Pero si el fotón se acerca a la estrella y nosotros lo captamos, la frecuencia aumenta, corrimiento al violeta gravitatorio. El fotón se mueve conservando el módulo de la velocidad, trazando curvas y variando frecuencia, masa, longitud de onda, energía, porque la energía se transforma, energía cinética del fotón se transforma en energía gravitatoria y viceversa. Como la velocidad de los fotones es única y universal, ¿cuál será la única órbita circular en la cual el fotón es satélite de la estrella de masa m? Atractiva. Veamos dinámica circular. Fuerza rotatoria igual a gmm r cuadrado igual a mc cuadrado entre r, dinámica circular. Tenemos que la única órbita con que un fotón puede ser satélite de un centro atractivo gravitatorio es radio igual a gm dividido entre c cuadrado, precisamente el radio de la superficie esférica frontera de sucesos de un astro o esfera de Schwarzschild. El resto se verá en la lámina 26. La velocidad de la luz en general, de las ondas electromagnéticas o de los haces de fotones, no es infinita, sino que es finita, de valor c igual a 300.000 km por segundo, en el vacío. Las partículas de interacción transportan energía afectando a la materia de forma limitada, por lo que son partículas reales, contrariamente al punto de vacío que no existe. Como son partículas físicas reales o tangibles que poseen masa y energía, no pueden tener un contenido energético infinito, y realidad física, ni masa infinita, y por supuesto no pueden desplazarse a infinita velocidad precisamente. Así pues, tiene una velocidad finita, aunque absoluta, constante y la misma para todos los fotones y para todos los sistemas de referencia. Ya se comentará en la lámina 25 de la física de la inercia. ¿Por qué tiene un valor tan alto y ese valor precisamente? El hecho de tener ese valor es irrelevante en física, como todas las constantes físicas, ya que al medirlas hemos elegido esas unidades de distancia, metro, y de tiempo, segundo, que son convencionales y por tanto irrelevantes. Sí podemos decir que esa velocidad es muy alta respecto a las velocidades de nuestras vidas cotidianas, aunque muy baja respecto a la fenomenología astrofísica o cosmológica. La luz tarda una eternidad para ir de una estrella a otra o de una galaxia a otra o más. Desde un punto de vista antrópico, para nuestro uso, la luz tiene una altísima velocidad y bastante adecuada para que observemos de forma bastante fiel la realidad física que nos envuelve. Cuando vemos un paisaje geológico, un conjunto de fotones parten de cada punto del mismo y se cuelan por el ojo hacia la retina formando un cuadro imagen donde entran un frente de fotones que cumplen todos en común lo siguiente: la distancia de donde proviene entre el tiempo que hace de donde partieron es igual a c, constante universal. Es decir, la distancia desde donde surgió cada fotón entre el tiempo que hace que se emitió es la velocidad de la luz c. Quiere decir que lo que estamos viendo son puntos de imagen que partieron desde los distintos puntos del paisaje, cada uno a una x metros, pero partieron de hace t segundos. La imagen que observamos no corresponde exactamente a un paisaje en el mismo instante. Sin embargo, como c es muy grande y x no difiere mucho para un paisaje no muy grande, la diferencia de tiempo es despreciable, de modo que la imagen es bastante fiel en simultaneidad al paisaje global real. Esto no ocurre a nivel astronómico, donde la diferencia de distancia son enormes, Tierra-Sol, extremos de una galaxia, generando diferencias de tiempo enormes, como por ejemplo, al ver la puesta de sol vemos
que aparentemente el Sol se alinea con el horizonte y nosotros simultáneamente, pero no es así, pues el Sol hace tiempo que se ocultó y lo que vemos son los rayos viajeros retrasados. Como vemos en el dibujo, un foco, estrella o galaxia, irradia fotones en un momento cero y un lugar cero y va recibiéndose en distintos receptores a RI en distintos tiempos, cumpliéndose en común que distancia RI en tiempo RI es igual a C constante. Inversamente, toda la luz de todos los focos del universo que llegan simultáneamente a nosotros, ahora en tu retina, o aparatos, imagen actual del universo, o por ejemplo el famoso cuadro de las radiaciones de fondo de microondas, cumple que la distancia de la imagen que captamos de cierto foco entre el tiempo que hace que esa imagen empezó su camino hacia nosotros es igual a C. R entre T igual a C para cada punto, foco, astro, estrella o galaxia que ahora mismo estamos observando. Otra cosa es dónde está realmente el foco físico que lo emitió y cuándo está, que no podemos saberlo por culpa de la limitada velocidad de la luz, C, que no es infinito. Si la velocidad de la luz fuese infinita, que ya vimos que es físicamente irreal, tendríamos la imagen de todo el universo tal como es en el presente, pero superpuesta en un gran cuadro blanco de todo el cielo sin detalles por superposición de todo y más terrorífico aún, de energía infinita totalmente irreal.